Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Portero Portera 360. Hoy un nuevo capítulo. Tenemos aquí con nosotros a Arat, un buen amigo en lo personal, actual entrenador de porteros de la Morevieta, club que milita actualmente en la Segunda Federación. Y bueno, yo tengo la suerte, Arat, de conocerte personalmente. Después comentaremos pues esa anécdota y cómo se dio esas peculiaridades para que nos diéramos a conocer en persona. Y bueno, como siempre digo con todos los invitados, obviamente tú no ibas a ser menos. Un placer tener a alguien con una trayectoria tan diversa, tan rica, personas jóvenes, proactivos y de quien vamos a querer aprender mucho y exprimirte, como siempre digo. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Es un placer volver a vernos después de 2 años ya de la última vez que estuve por allí, por Sevilla. Así que, bueno, ya lo comentaremos. Te dejo a ti que lo guíes. Muy bien. Bueno, antes que nada, Aram, me gustaría que a todas las personas que nos escuchen y no te conozcan, pues bueno, que pudieras dar tu carta de presentación, un poquito, pues bueno, qué has hecho, cuál ha sido tu recorrido y trayectoria deportiva, que puedas presentarte. Vale. Pues bueno, yo soy Aratz Aguirre Urualde, tengo 22 años y comencé en el fútbol como entrenador con 17 años. Ya me acuerdo, 17, 18 años. Ujú. Comencé al principio entrenando niños en fútbol base, benjamines y alevines, infantiles, mientras yo todavía jugaba a fútbol. Yo que ese año estaba en el Baracaldo. Y el año siguiente, también allí en el Baracaldo, yo entrené bueno, yo estaba en etapa juvenil Ujú. y mientras, justo ese año comencé a entrenar en el equipo en el que estaba, en el equipo del barrio, al primer equipo del club. Ese año justo yo me saqué el goalkeeper C en el año 2021 Ujú. y, mm, y desde entonces, bueno, pues tuve una lesión de muñeca el año anterior, tuve que dejar el fútbol durante unos meses y bueno, decidí un poco adentrarme en el mundo del entrenamiento de porteros mientras lo compaginaba con el fútbol y justo cuando yo acabé juveniles tenía la opción de poder ir al equipo al que yo estaba entrenando como jugador o me salió una oferta de ir a un equipo de división de honor territorial aquí en Vizcaya y pues dije, oye, me gusta el mundo este de entrenamiento de porteros, al final creo que para volver a jugar siempre tendré tiempo, oye, voy a probar esta categoría que me llama la atención, la mejor categoría de Vizcaya y bueno, dije a nivel territorial, y dije, bueno, pues allí que voy. Ujú. Y pues ahí estuve en Uritarra una temporada donde estuve con dos entrenadores que ahora mismo son muy amigos míos. Y luego a la temporada siguiente tuve una oferta de tercera ref. Ujú. Y en ese momento dije, hostia, tercera ref, una categoría bonita, a nivel ya de la comunidad autónoma. Y dije, voy a ir a esto. Y a partir de ahí hice Derio, esa temporada en tercera ref. Al año siguiente entré en una estructura profesional que es el Eibar. Estuve en el Eibar C en tercera ref también. Y este año, pues, en la Sociedad Deportiva Morevieta en segunda ref. Ujú. Qué bueno. Me sorprende, yo pensaba que eras algo mayor. ¿22 años tienes ahora mismo? 22, Qué 22. barbaridad, madre Sí, mía. sí, sí. Muy joven, muy Joder, joven. pero muy joven, sí, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Y hay mucho rodaje ahí, hay mucha riqueza en esa trayectoria que nos has comentado. Bueno, antes que nada, pues vamos a hacerle saber a los espectadores cómo nosotros nos conocimos, porque creo que es un contexto y unas coincidencias bonitas. Yo ahora tengo la suerte de conocerlo. Yo estaba antes en cantera en Betis Fémina. Da la casualidad de que, bueno, a raíz de una expulsión del compañero del primer equipo, pues me sube. Y casualmente ahora no lo digo por nada, pero cuando hablo de una persona joven, proactiva, inquieta, pues bueno, él estaba allí visitando el club, visitando la ciudad deportiva, metodología, conociendo cómo el departamento funcionaba y trabajaba. Y casualmente, pues bueno, cuando yo estoy echando esa mano para entrar en dinámica con el primer equipo, pues da la señal, coincide en tiempo y forma, en que él está ahí con nosotros. Entonces, bueno, pues fíjate la casuística, el momento, ¿no? Como yo digo, que al final, bueno, pues une a personas, ¿no? Que son amantes y apasionadas de esto y bueno, pues que hoy están aquí compartiendo. Creo que es bonito soltarlo y comentarlo, como yo digo, al final hay que estar siempre abierto a compartir y el mundo es un pañuelo, fíjate, norte y sur pues Sí, se unen ya te digo. Sí, en sí, un sí, sí.
Al final yo con María Pri, en este caso, Ujú. tenemos una amistad, tanto mi familia como la suya, súper, súper estrecha, o sea, somos amigos de toda la vida y pues al final yo, gracias a María, le pregunté a ver si podía conocer el Betis y un poquito asistir ahí a un entrenamiento y, joder, te conocí a ti y magníficamente y desde entonces pues tenemos esa relación de amistad que desde entonces hemos seguido en contacto. Qué bueno, qué bueno. Así fue totalmente. Como yo digo, a raíz de personas unirse, ¿no? Y como yo digo, una pasión que nos mueve, en este caso a través de la portería, y bueno, pues esa inquietud por aprender y descubrir que te hizo venir a Arsu y bueno, y nos permitió pues conocernos. Muy bien, Arad, pues vamos con la primera pregunta, te lanzo. Dime. Vamos a ir, te voy a ir lanzando preguntas conforme vamos a ir tocando pues esa trayectoria deportiva, ¿vale? Que nos has comentado. Ujú. Me dijiste que empezaste en un equipo de barrio entrenando, ¿vale? A la par que estabas, pues, todavía como portero, todavía jugando. Eso es. Entonces te quería decir, pues bueno, ¿qué aprendizaje te dejó el hecho de empezar esa primera etapa como entrenador? ¿Y qué es eso de compaginar tanto tu rol de jugador como entrenador? ¿Qué te pudo servir o cómo fuiste capaz de compaginar esos dos roles? Yo, para mí ese año fue para mí tanto como entrenador de porteros y como portero, que cuando aquello era portero, fue el año que más aprendizaje tuve y que más me enriqueció, porque yo siempre antes de estar en el Baracaldo estuve en el equipo de mi barrio, pasé por todas las etapas hasta el último año juvenil, que ese año fui al Baracaldo. Y allí coincidí con dos entrenadores de porteros, Ujú, que son John Lasuen y su aita, su padre, Juanjo Lasuen, que Juanjo Lasuen estuvo de entrenador de porteros muchísimos años en Lezama y ujú, actualmente John Lasuen está ahora mismo también en Lezama, ahora mismo está en categoría Levin y la temporada pasada, y creo que hace dos también, creo que esta es ya su tercera temporada en Lezama, estuvo en el apartado femenino. Estuvo femenino C, femenino B creo la temporada pasada también y en varias categorías de la sección femenina del Athletic Club. Y ese año, pues a mí me entrenaron pues John Lasuen y Juanjo Lasuen, aquel año en Baracaldo, y gracias a ellos aprendí muchísimo sobre entrenamiento de porteros y justo yo ese año también me estaba sacando el Nacional C de porteros ujú, y, y a la vez entrenando también como entrenador de porteros. Entonces fue un año en el que se unieron tantas cosas como el Arach jugador, el Arach entrenador de porteros, mientras estaba con dos entrenadores de porteros de mucho nivel, y a la vez sacándome el Nacional C de porteros, que para eso, para mí eso fue una unión ujú, de muchísima riqueza a la hora del entrenamiento de porteros. Y para mí ese año fue en el que aprendí muchísimo, que luego al final, año a año, aprendes muchísimas cosas, pero para mí ese fue el asentar mis bases, digamos, y a ujú, partir de ahí, pues bueno, pues crecer. Para mí ese año, ya te digo, fue muy importante ujú, y a partir de ahí, pues más o menos, digamos, soy quien soy, porque al final Juanjo y John me enseñaron muchísimas cosas que no aprendes en los cursos, claro. que al final ellos me enseñaron y gracias a ellos, pues he aprendido mucho. Ujú. Qué bueno, tío, como mencionas la riqueza, ¿no? De abrir ese foco, ¿no? De abrirte al final, pues ostras, a la misma vez que estabas vivenciando y llevándote esa experiencia, claro, poder aplicar a lo práctico tras todo ese conocimiento que estabas llevando de personas que eran responsables de tu formación y preparación como entrenador, que además, como hubieras mencionado, con un bagaje, un conocimiento, una experiencia de renombre. Y luego a la vez, claro, tú mismo como jugador y entrenador, pues estar formándote con ese curso, por tanto, ostras, es una Claro, teoría que poder aplicar. Yo siempre lo digo, mucho nos formamos los entrenadores, pero luego sobre el verde los responsables son nuestros porteros. Entonces, claro, ¿por qué no esa diferencia de conocimiento que vemos mucho, ostras, hacer por equilibrarla, como era tu caso, ¿no? ¿Por qué no construir tú un entrenador de porteros que pueda aplicar al campo pues todo ese conocimiento? Qué bueno. claro, yo aquel año fue, o sea, ya te digo, se juntaron todos los engranajes para Mm, aprender tanto de John y Juanjo, en este caso, todo lo que veía de ellos, yo me quedaba con todo, que a la vez lo hilaba con mm, lo que escuchaba en el curso y lo aplicaba yo, se unió ahí todo
que Ujú. eso para mí fue el año que más, digamos, aprendizaje he tenido. Y eso que en todos los años he tenido muchísimo aprendizaje, pero fue quizás igual del nada a todo, o no a todo, o a mucho, no a todo, a mucho, sino de ser un entrenador de porteros que, bueno, no tenía ninguna noción, a de repente las primeras nociones en el Nacional C, junto con las nociones que adquiría de Juanjo y John, y ese año, ya te digo, se juntó todo y para mí fue la mejor combinación. Yo como Ujú. jugador, aprender de mis entrenadores, yo como entrenador de porteros para aplicarlos y yo como alumno. Entonces fue espectacular. Que bueno, no solamente el contexto favorecedor y de riqueza, sino también obviamente esa predisposición a, ostras, nuevamente lo mencionamos, a ser inquieto, a buscar hilar, a tener dudas, a contrastar, a opinar, ostras. Pero desde Claro, luego un contexto tan amplio, tan diverso, tan rico, donde hay tantas personas por medio en ese proceso de formación, junto a la predisposición del alumno que quiere aprender, ¿no? Que tiene ese hambre, pues eso claro, es, pues como tú dices, asienta y te lleva muchísimo, qué bueno. muchísimo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de ese curso, ¿vale? Ese Goalkeeper C, que es un curso, pues bueno, todos sabemos que nos da un abanico de posibilidades para entrenar muy amplio, prácticamente de la nada hasta cubrir etapas, pues como son tercera ref, ¿vale? Quería decirte qué impacto tuvo en este caso este curso en tu manera de entrenar. Pues para mí, ya te digo, se junta y todo. Lo que antes te comentaba, el estar con Juanjo y John, también a la vez con, en este caso, tuvimos dos, bueno, que todavía siguen a día de hoy, creo, dos profesores magníficos que son Manex Sagarna, que es entrenador de porteros del Ajá. primer equipo de atletismo femenino, y Joseba Echeverría. Ujú. Y, y pues bueno, y junto con ellos, pues la verdad que aprendí muchísimo porque fueron de no saber nada, ni una metodología, qué metodología seguir, Ujú. ni nada, a empezar las primeras pautas, las primeras cosas de portería que empiezas a entender, que dices, bueno, pues a mí cuando me hacían esto era por esto, Ujú. y empiezas a ver cómo secuenciar entrenamientos, microciclos, mesociclos, empiezas a entender, empiezas a abrirte, que para mí el Nacional C fue, eh, aprendí muchísimo, porque al final de no saber prácticamente nada, Ujú. a empezar a entender y a ver cosas, tanto de un poquito de análisis, a la hora de crear las sesiones, de Ujú. cómo llevarlas y todo, pues al final fue un aprendizaje muy grande y sobre todo, pues bueno, pues al final eso es lo que me llevo, que a mí eso me ayudó a impulsarme como entrenador, porque de no saber nada, a empezar un poquito a adentrarte en ello y hacer un poquito las cosas con criterio. Al final yo lo que más saqué de allí fue el hacer las cosas con criterio y seguir, digamos, una metodología, unos porqués. No llegar allí al campo y empezar a entrenar de cualquier manera. Pues hoy vamos a hacer esto y que no Ujú. tengan nada que ver unas acciones con las otras, un ejercicio con otro ejercicio, hacer un Ujú. poquito las cosas con un poquito de criterio y de coherencia, que al final, pues bueno, pues eso además luego yo cuando iba a entrenar yo como jugador lo veía reflejado en los ejercicios que hacíamos con Juanjo y con John y bueno, pues al final eso para mí fue lo que más aprendí yo en ese curso, que al final luego durante el día a día y mientras te vas encontrando con personas por el camino, tanto entrenadores de porteros Ujú. que vas conociendo, vas hablando, formaciones que haces aparte, sobre todo también el encontrarte en cuerpos técnicos que Ujú. te exigen cosas diferentes, trabajar de maneras diferentes, escuchar historias, y vivencias. Al final eso también es lo que te hace crecer, lo que te hace aprender. Ujú. Eh, Al final el día a día, año a año, vas aprendiendo muchísimas cosas y para mí ha sido, pues ya te digo, Ujú. unos años de muchísimo aprendizaje y los que me quedan. Me gusta, tío, que hacen mucha mención a las personas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, Sí, también lo detecté, fíjate que estamos hablando de norte y sur, una distancia enorme, pero como un curso somos capaces de percibir el nivel que te es capaz de aportar por, primero, la cantidad de entrenadores, por ejemplo, aquí el Goalkeeper C pues abarca entrenadores de porteros de toda Andalucía. Entonces imagínate recibir compañeros de Almería, de Cádiz, de claro, diferentes provincias, y luego dices tú, ostras, estoy recibiendo formación, por ejemplo, en nuestro caso era
del departamento de porteros del Sevilla, pero es que estaba José Luis Silva en ese momento del primer equipo, te estaba dando la formación. Entonces dices tú, wow, fíjate el nivel y como tú dices, el hecho de empezar a estructurar cosas, el conocer personas, compañeros con los que mantienes relación, comparte. Ostras, lo que hablamos, no todo es una formación, un contenido teórico, sino luego qué haces tú con toda esa formación, con esa inquietud, cómo la compartes, las personas, Claro. los vínculos, ¿no? Entonces que hayan mencionado eso me parece súper, súper interesante. Al Muy final yo bien, creo. dime Sí, ahora. sí. No, y al final yo creo que lo que más aprendes es gracias a las personas, que es al Mm, final las personas son un abanico de respuestas y de vivencias que al final es lo que te hace crecer, el ir cogiendo un poquito de cada uno. claro. Al final, claro, nosotros, como me imagino que como todos, tú también, pues Mm, vamos a ponencias y a cursos de reciclaje y tal, y escuchamos a entrenadores de porteros y siempre coges una cosita de uno, una cosita mm, del otro, esto que has escuchado, esto que has leído. Bueno, pues al final eso es lo que yo creo que es lo que nos hace mm. mejorar, progresar. Al final yo hace 4 años eh, no sabía prácticamente ni la mitad de lo que es ahora y dentro del Claro. año que viene, dentro de dos, no sabré ni la mitad de lo que es ahora. Entonces al final, y eso no es porque el día a día también, que también te forja, sino el coger de uno, del otro, del de más Claro. arriba, del de más abajo. Al final yo creo que es lo que hay que hacer. Y obviamente, sobre todo, pues eso. Me gusta mucho escuchar a la gente de arriba, esos, bueno, esos entrenadores que tienen muchísima más experiencia que yo en clubes, Mm. en canteras, en todo, tanto entrenadores deportivos como entrenadores Entrenadores. auxiliares, como pueden ser preparadores físicos, analistas, porque al final también yo creo que ellos son una parte muy importante cada vez que nosotros, porque al final son, bueno, digamos, son, yo creo que todos, analistas, preparadores físicos, entrenadores deportivos, somos entrenadores auxiliares que lo que estamos es para dar apoyo al entrenador principal, ayudar al entrenador principal. Entonces también adquirir vivencias y consejos y historias de ellos también nos hace progresar, porque al final el fútbol no es solamente la pelota y los guantes, Mm. sino que al final también es trabajar con personas, tanto compañeros de cuerpo técnico, compañeros de jugadores, compañeros de Mm. secretaría técnica. Al final hay muchísimas cosas que cada uno te va a dar su contexto, su vivencia, vas a coger de unas cosas de unos de otros. Al final el mundo del fútbol es muy amplio y es lo que yo digo muchas veces, que no solamente el balón y los guantes. Muy buena esa reflexión, me gusta mucho. Al final, como tú dices, el rendimiento engloba mucho y al final es algo que es lo que hacemos mucho hincapié, que antes que entrenadores de porteros, claro, somos entrenadores pensando, Claro, claro, en el propio desempeño del portero en una tarea de entrenamiento, ¿no? Colectiva, ¿no? Desde ese aporte. Entonces, claro, claro, igual, bueno, es un preparador físico, ¿vale? Pero ¿cómo es la preparación física específica para la demarcación? Ostras, ya estás aprendiendo, ya te estás curtiendo. claro, Preparador físico, de un entrenador, de un utillero, de, ostras, de un psicólogo, ¿no? Ese apartado psicológico que es tan importante en el rendimiento. claro. Ostras, pues, ¿por qué no? De todos, ¿no? Tener esa humildad para escuchar, debatir, compartir, ¿no? Como yo digo, el conocimiento si no se comparte se estanca, ¿no? Pues, ostras, seamos fuente de conocimiento y tengamos esa humildad para, ostras, darnos a conocer y estar abiertos a compartir. Entonces me ha gustado mucho esa reflexión que nos has dado. Ujú. Sí, al final yo lo que creo es que cuanto al final, digamos que el cuerpo técnico somos personas, somos diferentes personas con diferentes roles, digamos, entrenador, segundo entrenador, analista, psicólogo, tal, fisio, entrenador de porteros, pero al final yo creo que todos debemos de saber un poco de todos, tanto de su vida personal, que también me parece muy importante, como de Mm. lo que es el apartado de cada uno, tanto el fisio. Tenemos que saber un poco también pues, de la fisiología, tema mm, lesiones, todo lo que engloba ello, de preparación física también tenemos que saber, de análisis también tenemos que saber, lo mismo que ellos Claro, también tienen que saber de portería, el preparador físico también, saber un poco sobre preparación física para porteros, que no es lo mismo, al final no es lo mismo un portero que un jugador, que un jugador de tenis, que un jugador de, no sé, de waterpolo. Al final
Ujú. son contextos diferentes, que todo el mundo necesita su preparador físico, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos que saber un poco de todo. Al final, también en la lista saber, pues, de porteros, nosotros saber Ujú. también del resto. O sea, yo creo que todos tenemos que saber sobre los roles de cada uno para que todo trabaje bien, que no solamente sea cada uno su pieza Aislada. sin saber los del resto. No sé si me he explicado bien. Ujú. Al Digamos, final integrar yo, todo ese conocimiento, roles, eso, desempeño, claro, para que ese engranaje funcione, ¿no? Que no sea esa figura aislada como me comentabas antes. No, eso pues tú es, tienes los porteros 20 minutos, venga, pues 20 minutos eso, de trabajo aislado y luego después, ¿qué hay? ¿Qué pasa? claro, claro, ¿Cuánto soy claro, capaz de aportar? Ostras, no, claro, o es no. claro. Y yo Ujú. como analista también saber un poquito del que he visto en el portero, por qué ha errado. Yo también saber pues sobre análisis del juego, no centrarme solamente en portería, también aprender sobre preparación física de porteros, no decir, no, yo es que tengo un preparador físico que se encargue él, no, el preparador físico que tampoco sea lo contrario, no, de los porteros te encargas tú y tú preparas con ellos físicamente, no, un poco todo. El entrenador también lo mismo que sabe de preparación física de las cargas y también entiende de porteros, yo entender también sobre él, y lo mismo que es un poco todos, yo creo que tenemos que saber un poco de todo. Al final nosotros estamos especializados, somos entrenadores específicos de porteros, el analista es entrenador de análisis, el fisio es el fisioterapeuta, pero bueno, al final todos tienen que saber un poquito de todo. Al final no es lo mismo traer un físico, o quiero decir, perdón, un fisio Ujú. que esté acostumbrado a tratar con jugadores de waterpolo, por decirte, o con nadadores que las lesiones que vayan a tener son de X categoría, a uno que sea de fútbol. Ujú. Me refiero, al final hay que saber un poquito de todos. Al final él, digamos, igual está no estancado, preparado para Ujú. las lesiones de saber tratar de una cosa en específica y es muy bueno en eso. Ujú. Entonces nosotros también saber un poquito también hay que saber de todos, es a lo que voy. Ujú. Totalmente, así al final pues ayudaremos y unaremos no para, ostras, para que el rendimiento no colectivo, o sea, pues sea más y al final también nazca esa empatía, ¿no? Que yo pueda saber, ostras, el conocer, el trabajo, el desempeño, ¿no? Ostras, y si Claro, me nutro de, pues pueda ponerlo a predisposición, pues bueno, en este caso de mi equipo de portería, de mi equipo, pero creo que es clave. No esa humildad que no se pierda, ¿sabes? Y nutrirnos, hostia, claro. del entorno que tengamos la suerte de trabajar en el día a día. Muy bien, Arat, te lanzo preguntas. Me comentaste, ¿vale? En la Copa Ref, ¿vale? Con el Ujú. Derio, ¿vale? Hablamos ya Derio, tercera Ref, ¿no? Corrígeme si Eso me es, sí. equivoco. ¿Mm? Ujú. Vivisteis un partido que tú mismo me destacabas como memorable contra el Real Unión en el Stadium Gal. Eso es. ¿Qué recuerdas tú, tío, de ese encuentro? Porque la verdad que suena como una experiencia que seguro te marcó, una de gran Ujú. expectativa. Y cuéntame. Para mí fue una experiencia, bueno, yo creo que para mí, para los jugadores y para los que en aquel momento estábamos en el cuerpo técnico, muy bonita, que nos acordaremos siempre, porque bueno, yo el año anterior estuve en División de Honor territorial, Ujú. jugando contra los clubes de la provincia de Vizcaya, y ahí, en ese año también yo competí contra el Derio, que fue justo el equipo que ganó la liga y ascendió Ujú. a tercera. Y bueno, ya en tercera estaba la opción de inscribirse a la Copa Ref. Y nosotros, el Derio, nos inscribimos. Y bueno, éramos los recién llegados a la categoría, que ya para nosotros conocer la categoría de tercera era la hostia. Y además ya conocer la Copa Ref, que nunca habíamos competido ni habíamos tenido, digamos, ese estímulo tan grande de competición contra un equipo superior en competición oficial. Al final, justo ese partido fue la final de la fase autonómica de la Copa Ref, que si ganábamos nos íbamos a jugar contra un equipo de España, que este año nosotros también la hemos jugado y hemos jugado y ganamos al Guernica. Y Ujú. bueno, pues justo ese año ganamos al Leyó, que era un equipo que justo esa misma temporada, bueno, perdón, la temporada anterior, Ujú. estuvo a punto de ascender a segunda red. O sea,
fue ganando de aquí con un resultado de 3-1 y fueron a jugar a Canarias. Allí en Canarias creo que les metieron 4-0 o algo así, un partido muy loco que parecía que el Leyoa lo tenía hecho y al final no pudo ascender. Y bueno, pues jugamos las semifinales de la Copa Ref contra ellos y luego y les ganamos en prórroga y luego jugamos la final de la Copa Ref Ujú. de la comunidad contra el Real Unión. Y me acuerdo que ese partido fue muy bonito para todos, una experiencia increíble porque bueno, íbamos a un estadio mítico contra un equipo mítico, equipo de primera ref, dos categorías superior, que venía de haber hecho una temporada muy buena, creo que la temporada anterior, creo que sí. Y bueno, pues era un partido que teníamos muchas ganas y de hecho, sobre todo también tenemos tan buen recuerdo porque lo competimos. Llegamos allí y llegamos a la prórroga y en los últimos minutos de la prórroga creo que fue cuando nos metieron gol y bueno, fue un partido muy bonito por todo lo que se juntó. El de estar el año anterior jugando en División de Honor contra los equipos contra los que nos habíamos, digamos, enfrentado siempre a el ascenso de categoría, ganar al equipo que había estado a punto de ascender de categoría, jugar contra un primera ref, competirles en un estadio mítico, contra un equipo mítico, eso al final fue una experiencia increíble porque, bueno, fue mi experiencia deportiva más alta que tuve hasta el momento, digamos, por categoría, nivel, estadio, club, que Ujú. fue sobre todo en competición oficial, que al final jugar en competición oficial contra Claro, un equipo de categoría superior o solamente es en Copa Ref o en Copa del Rey. Entonces, ujú, claro que no es como jugar un amistoso claro. y Ujú. nosotros lo vivimos como ellos. Nosotros allí fuimos a ganar y queríamos ganar. Para nosotros, aunque se jugase en época de pretemporada, porque todavía la competición de liga no había empezado, para nosotros allí fuimos a ganar y queríamos ganar. Entonces, bueno, se juntó todo que fue que esa experiencia fuese muy especial. Bueno, ahora me habías hablado del afrontar un partido de tal expectación, de tal calibre, como fue ese partido de Copa Red con el Real Unión, desde afrontarlo como a competir, ¿no? Como a ganar, más allá de ser un rival pues de esa magnitud, de esa historia en un estadio, en un campo pues tan popular como es el Estadio Gal, pero tú me hablas de eso, ¿no? De afrontarlo, desde competir, ¿no? Desde ir a ganar ese partido. Entonces te quería preguntar, tío, porque me genera mucha inquietud a la hora de enfrentar un partido de esa expectación, grandes cambios en la dinámica de preparación. No, no, al final en aquel momento estábamos en pretemporada Ujú, y bueno, no cambiamos prácticamente mucho. Lo ujú, normal, igual quizás daríamos algún día de descanso más, ujú, pues, por venir de un, no sé, no me acuerdo ya, pero no ujú, cambiamos prácticamente nada. Lo afrontamos como dentro de lo que es el, el mesociclo de la pretemporada, lo ujú, afrontamos como si fuese un partido más de pretemporada y en cuanto a las cargas y todo también pues hicimos los cambios cuando tocaban y ujú, no cambiamos prácticamente nada, te diría yo. Yo por lo menos en portería no ujú, trabajé nada, ni trabajé en función a rival, nada. Sí ujú, que les estudiamos y tal, pero lo que es trabajar yo ujú, personalmente aspectos de portería en función a rival, no. Lo ujú, trabajé como lo que tenía programado para trabajar dentro de la pretemporada, ujú, lo que tocaba trabajar esa semana y esos días. Y si hice algún cambio fue en función a la sesión o algo así. Pero por el rival no cambiamos nada. Quizás igual el Mister, ya no me acuerdo porque fue hace 2 años, algo sí que trabajaríamos en función al rival, obviamente, sobre todo salida de balón, presión,
y esas cosas, seguro que sí, pero lo que es el resto no cambiamos nada básicamente porque estábamos en pretemporada. Viene el hecho también de los momentos, ¿no? Ostras, en un momento de estar construyendo, ¿no? Estructurando, un momento de pretemporada, como bien dice, el hecho de, ostras, el partido de la magnitud que llega, pero no por hecho, ostras, que el trabajo que estamos haciendo creemos fielmente en él, ¿no? Pues ostras, ¿por qué tiene que haber algo diferente o algo dispar más Claro, allá de, bueno, es un rival que tenemos la suerte quizá por el nivel que tiene de poder observar un poquito más bueno, para tener esas pequeñas pinceladas, mostrar esa información al jugador, pero oye, que el momento de temporada es este, que además me ha gustado que lo destaque. Y que nuestro trabajo va con esta direccionalidad y este rumbo. No hay por qué volverse locos, ¿no? Ante un escenario. eso es. Eso es. Y nosotros este año hemos pasado una situación muy parecida Ujú, porque también hemos tenido que jugar uno, dos, tres, cuatro partidos de Copa Federación, creo. No sé si fueron tres o cuatro, pero ujú, también hemos tenido que jugar varios partidos de Copa Federación y no hemos cambiado absolutamente nada ujú, porque al final los trabajamos como si fuese otro partido más dentro ujú. de lo que viene siendo la pretemporada y bueno, y los trabajamos como tocaban. Yo tampoco trabajé nada en función al rival, igual algún poquitín sí, en los últimos partidos, el partido de Guernica que tuvimos aquí y el partido de Zamora que jugamos allí. Y bueno, también han sido unos partidos muy especiales, sobre todo el partido de Zamora, también por lo mismo, al final jugar contra un equipo de categoría superior en un campo como es el Estadio Ruta de la Plata, que bueno, es un campo precioso, Ujú, contra un rival que yo creo que seguramente esté con posibilidades de ascender, de hacer playoff este año. Y bueno, para mí este año también ha sido un partido muy, muy, muy especial, muy bonito, porque al final, oye, estás jugando contra un primera ref ujú, que nunca sabes si vas a volver a jugar contra un equipo de primera ref por diferentes circunstancias de la vida. Nunca ujú, sabes si vas a volver a un campo así. Entonces, bueno, yo soy de los que creo que siempre hay que disfrutar del momento y cuando te pasan cosas eh, excepcionales o fuera de lo común, que es por regla general esta temporada no jugar contra un equipo de primera ref, pues entonces siempre que te pasa algo fuera de lo común, pues ujú, es especial. Entonces, pues este año para mí también ha sido especial. Lo mismo que cada partido en segunda federación para mí este año va a ser especial, porque es el primer año que estoy en segunda federación. Entonces, ujú, bueno, cada año también es especial, pero bueno, si, cabe, ujú. si es más especial si cabe, porque voy a conocer una categoría nueva, estadios nuevos. Eh, bueno, al final cada año es especial, pero bueno, cosas Ujú. más excepcionales aún pues son más especiales aún si caben. Momentos, ¿no? Que quedan ahí grabados y al final, como tú dices, Eso más es, allá de darle la normalidad, ¿no? En cuanto a la preparación se refiere, ostras, no deja de ser una vivencia que uno carga en la mochila que es especial, ¿no? El hecho de, ostras, este claro, equipo, este estadio, tal categoría, ostras, pues si el día a día ya de por sí lo disfrutamos, pues ostras, vamos a exprimir y vivenciar con la mayor de las alegrías una experiencia así, ¿no? Ujú. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Muy bien, pues ahora seguimos avanzando, ¿vale? En esa trayectoria, en esas experiencias así un poquito más peculiares que me comentabas que quería mencionar. Ujú. Me dijiste también que el año pasado, pues tienes la suerte de ir con el Eibar C, ¿vale? Con el segundo filial del Eibar, a un torneo en Japón, ¿vale? Yo Claro. estoy convencido de que es un destino que a muchos de nosotros nos encantaría poder conocer. Entonces, bueno, te quería preguntar, no solo lo futbolístico, sino más allá, ¿no? Diferencias, peculiaridades que pudieras encontrar, anécdotas, cuéntame. Pues como ya te digo, es algo excepcional en la vida, que al final yo creo que mucha gente no vive o va a vivir, eh, Ujú, tanto en su vida personal como que es el viajar a Japón, como y sobre todo menos en el ámbito futbolístico. Al final, tener la oportunidad de viajar a Japón eh, a jugar a fútbol pues, es algo increíble. Es una experiencia que me voy a llevar para toda la vida. ujú, Estuvimos allí una semana
eh, como si fuésemos hiperprofesionales. Y fue una experiencia increíble, sobre todo a nivel cultural y a nivel personal, sobre todo y futbolístico también. Al final allí tuvimos muchos choques culturales en el día a día, en lo que veíamos, en el tratar con las personas y también en el ámbito futbolístico, porque allí el fútbol, lo que nosotros aquí tenemos normalizado a la hora de meter cuerpo a una simple carga, allí te pitaban falta. Entonces ese choque también futbolístico, pues bueno, pues fue muy llamativo, que al final, pues bueno, quieres ganar, te pitan falta por meter un poco de Claro. cuerpo y dices, me cago en, pero bueno, luego al final, oye, hay que sacarle, es bonito que al final estés yendo a otro país, con otra manera de vivir el fútbol, con otra manera de arbitrar también el fútbol y bueno, y encontrarte ese choque cultural, tanto para nosotros como cuerpo técnico, como para los jugadores como futbolistas, pues es muy atractivo y una experiencia Mm. más enriquecedora si cabe, porque al final si ya de por sí el, el ya solamente salir a la calle y ver a gente que fisiológicamente es diferente a ti, al final pues bueno, pues físicamente son diferentes, pues eso ya llama la atención. Los edificios, los coches, los escaparates de las tiendas, todo es muy diferente y bueno, fue una semana de muchísimo choque cultural que yo lo hablaba con mis compañeros, en este caso con el preparador físico, porque de hecho el entrenador es japonés, que gracias a él tuvimos la oportunidad de ir a Japón, Ir porque allí. gracias a él nos invitaron. Entonces, bueno, con el preparador físico hablando, pues hablábamos que, joder, que estábamos como en un sueño en el que, joder, estábamos viendo que, o sea, no éramos del todo conscientes mientras estábamos allí hasta que volvimos aquí. Fue una semana de un poco Mm. diferente, muy especial, muy especial. Qué bueno, tío, qué bonito. Como yo digo, ¿no? Esas experiencias también, ¿no? No solo a nivel competitivo, Claro, sino también, ostras, de vivenciar un torneo en un sitio que choca tanto culturalmente, incluso claro. en lo deportivo, ¿no? Entonces, claro, tú te ves allí y, ostras, de cuánto no te empapas, ¿no? Entonces, qué bueno. Claro, 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 claro. Nosotros allí no estábamos como que no nos enterábamos de nada y fue algo muy especial porque al final fue una semana entera que hacíamos entrenamiento, entrenamiento, partido, entrenamiento, entrenamiento, partido. Fue un triangular. Mm. Y, y esa dinámica de hotel, campo de entrenamiento, vuelta, comes, tarde medio libre con actividades que, bueno, que teníamos que hacer allí un poco programadas, Mm. pues teníamos que hacerlas y bueno, pues fue muy bonito también porque al final dentro de esas actividades eran todas culturales, visitamos un poco el centro de Japón, fuimos a una academia de fútbol como puede ser el Eibar, a conocer allí a los críos, a jugar con ellos. Mm. Estuvimos también en el Consulado de España. Bueno, tuvimos varias Mm. actividades muy bonitas en el que, bueno, pues al final tuvimos ese choque cultural y pues fue muy, muy especial, la verdad. Mm. Y Qué luego bueno. también lo que te digo, el hecho de estar como futbolistas profesionales cuando preparan una pretemporada que se van, por ejemplo, este año Claro. La Real Sociedad de este año, por ejemplo, ha ido a Japón, al final pues estás hotel, entrenamiento, partido, pues un poquitín en esa dinámica que nosotros nos pilló en semana de competición, tuvimos que Mm. adelantar partidos, etcétera, que bueno, pues los equipos rivales entendían nuestra situación y estuvieron dispuestos a cambiarnos Mm. los partidos. Y claro, nosotros esto fuimos en mitad de diciembre. Ostras. Claro, que esto no fue ni a final de año ni a principio de año, fue en mitad de la temporada. Y entonces, bueno, pues fue una experiencia muy bonita que también tuvo su parte negativa, que luego, bueno, pues llegamos un poco cansados a esa Mm. fase media de la temporada, Claro. ahí en diciembre y tal, la semana siguiente estuvimos un poco cansados y tal, luego, bueno, de que tuvimos navidades, fuimos el equipo que más navidades, bueno, vacaciones de navidades dio, sobre todo por el tema del descanso y tal, pero bueno.
fue muy bonito porque al final la mayor experiencia positiva que yo creo que todos nos llevamos y sobre todo los jugadores para el bien del equipo Ujú. fue que yo creo, y el cuerpo técnico pensamos que allí los jugadores conectaron mucho entre ellos, mucho más que al final del día a día. Estuvimos una semana juntos, Claro. día y noche, compartiendo habitación y eso yo creo que ayudó a los jugadores a que estrechasen lazos entre ellos y creasen más conexión entre ellos y se Ujú. forjasen más amistades. Yo creo que eso fue lo más destacable del viaje a nivel grupal, la experiencia que como equipo, como Ibarce en este caso, sacamos. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Bueno, Arad, continuamos, ¿vale? Vamos ahora a entrar a contrastar, ¿vale? Esas dos últimas experiencias, ¿vale? Me gustaría hablar, bueno, pues de tu paso por ese Ibarce, ¿vale? Por ese segundo filial, dentro de una estructura profesional, de un club profesional. Y ahora, bueno, pues cambiar ese rol a un entrenador de porteros de un primer equipo, además de una de la zona, como es en la Morevieta. Entonces, bueno, ¿qué diferencias me puedes tú decir? Obviamente partiendo de ese cambio de rol, ¿no? De lo que es un primer equipo, un segundo filial, en categorías, etapas, club profesional. ¿Qué diferencias tú podrías describirnos? ¿Qué percibes a nivel de filosofía de club, organización, metodología, estructura? Cuéntame. Bueno, pues a ver, al final yo creo que la mayor diferencia está que, bueno, al final tú cuando estás en una estructura trabajas en función a la metodología del Mm, club y cuando tú trabajas en un primer equipo, en este caso en el Amorebieta, tú mm, tienes tu metodología y tú trabajas como tú consideras o como a ti más te gusta. mm, Y esa yo creo que es la mayor diferencia y que bueno, por lo general en los clubes donde mayor medios hay, mm, generalmente suele ser en los primeros equipos más que en los equipos mm, del fútbol base. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues ahí se nota ese cambio y que al final, pues bueno, también la categoría hace que sea un poquito diferente. Nosotros el año pasado, por ejemplo, no contábamos con figura de analista. Este mm, año contábamos con figura de analista. Este año, bueno, pues entrenamos de mañanas, el año pasado entrenábamos de tardes. Eso al final también te hace acercarte un poquito más a lo que es el fútbol profesional y a poder dedicarle más tiempo. mm, Y, y bueno, pues ese tipo de cosas que al final en tercera ref, por ejemplo, no hay Y Scout. Este año en segunda ref sí hay Y Scout. De momento no lo tenemos, o Y Scout, no sé ahora por qué, pero de momento no tenemos Y Scout esas para analizar equipos. Pero bueno, esas herramientas y esos medios que hay en los primeros equipos, pues muchas veces en los equipos de estructuras no los hay. Sobre todo, además, nosotros, al ser el segundo filial, eh, trabajábamos también un poco dentro de, digamos, del fútbol formativo. Nosotros nuestra etapa estaba incluida un poco dentro del fútbol formación, más que el fútbol rendimiento. Entonces eso también hace, hace que sea diferente. mm, Y bueno, y yo este año quería un poquito más exprimir la naranja y mm, acercarme un poquito más a esa profesionalidad y creía que bueno, que en el Amorebieta pues lo encontraría y obviamente lo he encontrado y bueno, pues estoy muy a gusto mm, y al final pues es de lo que se trata. Y pues eso son las diferencias que a priori encuentro entre mm, cantera a, a no cantera son mm, esas, los medios y el trabajar o no bajo metodologías, sobre todo pues eso, más adaptadas al rendimiento o a la formación. Es mm, un poquito donde más encuentras esa diferencia, yo creo. mm. Estamos hablando ahora de metodología, ahora de estilos de entrenamiento, estilos de trabajo, si viene más bien marcado eso por una estructura, por una filosofía de club, en base también a qué etapa te encuentras, si es de formación, si es de rendimiento. Me gustaría, ¿cómo describirías ahora tu estilo de trabajo actual con los porteros? ¿Vale? Obviamente, como tú bien has dicho antes,
Esto es dinámico, no, como yo digo, una metodología ni mucho menos debe ser rígida, flexible, constantemente vamos evolucionando, de Claro. manera dinámica, cambiando, pero y sobre todo eso, a nivel, has tenido experiencia en clubes de regional, de tercera, actualmente de segunda ref, si estamos hablando ya Ujú. de un fútbol de alto nivel, como es con el Amorebieta. Entonces, ¿qué cambios realmente has podido tú percibir en esa manera de trabajar, en las diferentes etapas y cómo definirías tú tu estilo de trabajo actualmente? Yo, sobre todo, sencillo. A mí me gusta hacer las cosas sencillas, Ujú, de manera clara y bueno, luego al final dentro de esa sencillez engloba muchísimas cosas, pues como al final yo, por ejemplo, con mis porteros yo me encargo del trabajo de gimnasio, o sea, ujú, yo todo lo que es el trabajo de gimnasio menos el trabajo de gimnasio prepartido ujú, y el trabajo de gimnasio en el día post partido, ujú, quitando esos 2 días, me encargo yo de los porteros. Al final, bueno, al final yo creo que es trabajo un poco como al final trabajamos, yo creo que todos. Pues al final, lunes por lo general haces recuperatorio compensatorio, ujú, martes libre, miércoles fuerza, jueves pues, un poquito de pliometría, tal, viernes entrenamiento y equipos que dan fiesta. Nosotros solemos entrenar sábado prepartido, domingo partido. Un poquito así es lo que trabajamos pues, en función a rival, en función a estilo propio, análisis de rival, un poco eso que al final, pues bueno, pues apoyándonos entre el cuerpo técnico, las charlas que da el propio entrenador con las que yo, por ejemplo, análisis propio hacemos siempre, pero análisis rival generalmente con lo que hace el analista y el entrenador, ahí lo suelo dejar. Luego yo ya durante el entrenamiento y durante la semana, pues sí que les voy comentando alguna cosilla y tal. Y luego siempre antes de cada partido, pues les paso vídeo de balón parado, vídeo de penaltis y un poquito un resumen de cómo nos van a apretar, qué jugadores con alguna característica. Y les paso ese documento para que ellos lo vean. Hay jugadores que lo ven, hay jugadores que no lo ven, hay jugadores que, bueno, yo es algo que les mando, no les obligo a verlo o no verlo. Obviamente me gusta que lo vean, pero ujú, bueno, hay jugadores que les gusta, no les gusta, les da seguridad, no les da seguridad. Bueno, yo les paso esa herramienta que si quieren ellos emplearla, que la empleen. Además, eso yo les voy comentando durante la semana. Entonces, al final, bueno, a mí me gusta también, sobre todo, mandárselo para que, bueno, día previo a partido, que es decir, día previo al día de partido, yo que sé, si jugamos, por ejemplo, a las 5 de la tarde, se lo suelo mandar a media mañana más o menos un poquito para que ya empiecen a mentalizarse ya de día de partido, un poquito ya la cabeza esté en el partido. ujú, Y bueno, pues al final yo trabajo de manera muy sencilla, yo creo un poco como trabajamos todos los entrenadores de porteros. ujú, Todo, al final, pues, cuanto más arriba vas, pues igual es diferente, pero bueno, de manera sencilla, sí que al final yo comparo cómo trabajaba yo hace 4 años a cómo trabajo ahora y es diferente. Al final todo ujú, ese tema de gimnasio, todo ese tema de análisis, pues hace 3, 4 años, 4 años, pues no lo hacía porque pues, no tenía esa experiencia ni esas herramientas quizás que puedo tener ahora. Entonces ujú, al final pues es diferente porque al final yo que sé, en categoría territorial como es la División de Honor de Vizcaya, pues al final si no tienes esa figura de analista, no tienes plataformas para poder analizar los rivales, es mucho más complicado que con las facilidades que tenemos ahora. claro. Ujú, El trabajo de gimnasio no es lo mismo tener un gimnasio al lado del vestuario, por decirte, que tener un gimnasio, yo que sé, el gimnasio del pueblo en el que estás, que te dejan, o del polideportivo en el que estás entrenando, que puedes ir en tandas de 4 jugadores. Pues al final es diferente. Y que igual solo puede ser en una franja horaria. Al final entrenar de tardes, entrenar de mañanas también te da otra manera de poder organizarte. Al final generalmente los juegos y los jugadores entrenan de mañana porque se dedican expresamente a ello. Quizás un ujú, jugador en el que trabaja por la mañana y a la tarde tiene que ir a entrenar, pues igual no le puedes exigir, digamos, tanto
haz vídeo conmigo, haz gimnasio conmigo, Claro. luego entrenamos. Entonces, bueno, también tienes que un poquito saber dónde estás, con quién estás y bueno, al final eso de el dónde estás es importante. Regular ese nivel de exigencia, claro, también obviamente en base Claro, al contexto en el que estás, ¿no? Como tú has dicho, antes que deportistas, personas, y claro, no es lo mismo una persona que pueda estar más ligada o tenga un grado de responsabilidad mayor al fútbol, a una persona que no lo tenga, pero quiera y tenga la predisposición a otra claro, persona que no, claro, adaptarnos y moldearnos. claro, hay que tener también pues ese cuidado que nosotros, yo creo que como entrenadores de porteros tenemos que dar siempre el máximo de nosotros, Ujú, pero bueno, luego hay veces también que las circunstancias ajenas a las nuestras eh, pues hacen que quizás hagamos más o hagamos poco menos, por ujú, así decirlo. Entonces, un poquito, pues esa situación hay que tenerla en cuenta. Al final no es lo mismo, por ejemplo, nosotros el año pasado, si igual en Eibar los jugadores estaban citados, por decirte, a las 5 de la tarde y el entrenamiento era a las 8. eh, igual sí que teníamos ese tiempo, pero había días que igual no teníamos ese tiempo porque nosotros teníamos el gimnasio en un sitio y el campo en otro, y ese día el mister quería hacer vídeo con los jugadores y tardaba media hora, luego teníamos que coger el coche para ir en este caso a un B a entrenar. Entonces, pues había días en los que el tiempo no nos daba pues para poder ujú, hacer tanto como si tú tienes el jugador citado a las 9 de la mañana y el entrenamiento es a las 10:30, por decirte. ujú, Entonces, bueno, las cosas cambian y al final el tener herramientas o no tenerlas, pues te ayuda, te ayuda, entonces ujú. está claro. Te quería preguntar ahora una pregunta, porque yo siempre, verás, en un contexto más profesional, ¿no? No me he visto, pero bueno, siempre es una pregunta que en mente tengo. ¿Ese trabajo que tú realizas es más enfocado a las necesidades propias, digamos, o es más en base a, como tú bien has dicho, ostras, he hecho ese trabajo de análisis, ¿no? De cómo el rival, pues bueno, cómo el rival nos puede ganar, cómo el rival nos puede hacer daño, qué tipo de situaciones creo yo que los porteros se pueden enfrentar más. Bueno, pues vamos a darles esas experiencias en el entrenamiento de cara a Mm. familiarizarse, ganar en confianza, que bueno, luego sepamos que el partido puede ser un poquito más imprevisible, pero bueno, ¿por qué optas tú más? ¿Más por ese trabajo en base a rival o por ese trabajo en base a necesidades? Pues yo fíjate que antes de pasar por el Eibar, trabajaba más en función a rival Ujú, y actualmente trabajo un poquito más mixto, digamos. O sea, ujú, en Eibar desde el primer equipo hasta el primer equipo, bueno, hasta la Levin, hasta el equipo más abajo de todos, los más pequeños, trabajan siempre con la misma metodología. Es decir, o sea, el, cada semana se trabajan dos aspectos diferentes. Y ¿vale? entre ellos, bueno, lo explicó Sergio, y entre ellos, pues cada semana son dos, pum, 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 y luego cada 6 semanas, creo que era, hay una semana libre que puedes trabajar el aspecto que quieras. Pues me resultó muy interesante y yo este año un poquito sigo esa misma idea de trabajo. Al final es lo que hemos hablado antes, coger un poquito de Claro. todos los lados, pues bueno, pues a mí me gustó eso y tengo estructurado cada semana qué aspecto quiero trabajar, pero oye, que si hay semanas que no me cuadra yo que sé, esa situación, por ejemplo, juego de pies y quiero trabajar otra cosa diferente, o esa semana vamos a trabajar uno contra uno y quiero trabajar juego de pies porque es un partido hipervital que el juego de pies tal, pues bueno, pues lo voy a cambiar. Obviamente no lo voy a tener tan ceñido. Luego al final también hay que tener en cuenta qué nos vamos a encontrar cuando los porteros entren en tareas Claro. con el Con el equipo. equipo. Y bueno, pues al final se juntan una serie de factores como son, pues eso, las necesidades nuestras con las necesidades de lo que nos vamos a encontrar en partido, con lo que se van a encontrar los jugadores en el campo, que bueno, dentro quizás de esa semana que, por ejemplo, quizás queremos trabajar uno contra uno, pues al final dentro de esos ejercicios siempre puedes añadirle algo de rival y algo de lo que se vayan a encontrar luego con el grupo. Bueno, entonces intentas crear esas tareas en función a ello. Yo, de hecho,
siempre diseño tareas nuevas, a mí no me gusta repetirlas, Ujú, básicamente pues porque, bueno, al final tienes ese poder de juntar diferentes cosas. Obviamente hay veces que repito tareas, porque, bueno, al final cuando las repites mejor salen, pero ujú, bueno, al final yo que sé, por ponerte un ejemplo, eh, hay veces que al jugador le cambias un poquitín una cosilla que igual en vez de sea, yo que sé, picar entre dos picas y le mandas a hacer un zigzag entre dos picas, por ejemplo, por decirte, y luego el resto de las acciones son iguales, al ujú. jugador le parece diferente, pero en verdad sigue siendo lo mismo. Y entonces, bueno, eso yo creo que al jugador le, le hace que no entre en esa monotonía de decir, ojo, es que el entrenador siempre me pone los mismos ejercicios. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso yo creo que a mí me gusta. Porque a mí yo, por ejemplo, tenía entrenadores de porteros que cada día traían ejercicios nuevos y Ujú, otros entrenadores de porteros que siempre era lo mismo. Y a mí cuál me gustaba más, el que siempre me traía ejercicios nuevos, ujú, que el que siempre me repetía, porque siempre decía, juego, siempre lo mismo. Y al jugador muchas veces yo creo que le pasa que al final dice, jo, es que siempre es el mismo ejercicio, siempre la misma tarea, tal. Como yo he escuchado esos comentarios de jugadores, y yo ujú. como jugador también los he dicho, pues entonces yo intento que mis porteros no lo piensen. Entonces, Claro. bueno, sí que me gusta un poco siempre hacer ejercicios Ujú. diferentes. O Me ha sea, gustado ¿Mm? mucho ahora ese comentario que has dicho, de ese enfoque mixto, de decir, ostras, yo voy a garantizar que en base a las necesidades que yo tengo voy a tocar unos contenidos, un número de veces lo que va a ser la temporada, pero no voy a obviar que si le tengo que dar unos matices y tengo que incidir en unos contenidos, ostras, no nos vamos a pegar un tiro en el pie, ¿no? Pues habrá espacio en la semana, obviamente, para poder trabajarlo atendiendo también a colectivamente que se van a encontrar cuando vayan con grupo, ¿no? Y Claro, luego, tío, me gusta mucho también eso que dices, porque al final hay muchos contenidos, hay muchas situaciones. Un portero no se va a enfrentar a dos situaciones iguales. Ostras, pues ahí está ese arte del portero, ¿no? De crear escenarios, situaciones, tareas, esa claro, progresión en el entrenamiento para, ostras, con poco seguir incidiendo en esos contenidos, pero claro, exponiendo a tareas diferentes, a escenarios diferentes, a claro. riqueza, a diversidad, como tú digas, que no se perciba una monotonía, aunque al final Eso es, poco sea el mismo, pero claro, el camino, pues el arte de cada uno, ¿no? De eso es. crearlo. Ujú. Sí, 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 sí. Al Qué, final es eso. ujú, qué bueno. Tío, vamos ya con la parte, ¿vale? De preguntas un poquito más cortas, ¿vale? Tenemos unos 10 Ujú. minutos, yo creo que lo metemos de sobra. Me ha sorprendido, vamos, lo hemos visto todos, la edad que tienes ahora, yo pensaba que eras un poquito más mayor con 22 años. ¡Wow! El recorrido que tienes, la diversidad, la riqueza, pues es de destacar. Entonces, bueno, si tuvieras que resumir tu carrera hasta hoy, ¿vale? En una sola frase, ¿vale? Por lo dicho, por lo rica, lo grande y veloz que es, ¿vale? En esa escala, ¿cuál sería? Una frase, Ujú, pues ganas de aprender. ujú, Para mí, yo creo que ha sido lo que me ha llevado hasta aquí y, y lo que yo me aplico en mi día a día. Así que, bueno, ganas de aprender. ujú. Qué bueno. Continuamos con esas preguntitas cortas. Siempre me gustará, esto ya se repite, que puedas tener espacio para libros, formaciones, recursos, porque en fin, cualquier abanico hoy día con la tecnología, pues tenemos acceso a un montón de información de valor que a ti te haya inspirado y que tú quieras recomendarnos. Pues mira, me acuerdo uno que lo vi en tus historias, En la mente del portero, Oh, buen y libro. también con eso acerca de ese libro estuve hablando también con Sergio. Mm, Y bueno, ese lo leí. Y luego también el último que me he leído ha ujú, sido el de Bojan Kirkic, que mm, es, bueno, de hecho lo tengo aquí, que bueno, estoy terminando de leer, ujú. es este. Ajá. Y que bueno, controlar lo incontrolable, bueno, va a hablar sobre, sobre él, sobre su vida, cómo ha llevado la depresión y esos momentos de frustración, que bueno, pues me parece muy interesante que como futbolista, Ujú. pues lo recomendaría a todos los futbolistas y,
bueno, me parece muy interesante porque a mí me gusta bastante la psicología. Y Ujú. bueno, este libro habla pues, sobre él, sobre su vida y cómo ha afrontado sus miedos, sus lesiones, su soledad. Bueno, muy, 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 muy interesante. No es específicamente de portería y de fútbol y tal, pero bueno, un poquito de la vida del futbolista, que no es todo oro lo que reluce y que también hay que controlar, como dice él, lo incontrolable. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo desde luego, tío, te diría que es una de las áreas donde más inquietud e interés tendría en seguir nutriéndome e informando. Como tú dices, tras cuánto no de importante es la psicología, ¿no? En el deportista Sí. y en cualquier persona, ¿no? Qué bueno. Muy bien. ¿Qué consejo ahora le darías a tu yo, entrenador de porteros, cuando empezó? Con 17, 18 añitos. Uf, que escuche. Ujú, Yo, bueno, yo creo que siempre lo he hecho y al final es lo que es lo más importante, pero para todo. O sea, escuchar para aprender, escuchar antes de hablar, todo. Sobre todo me parece muy importante el escuchar y bueno, es el consejo que le daría también a cualquier persona, ujú, quizás también en cualquier edad. Escuchar, que no es lo mismo que oír. ujú, Escuchar, analizar, quedarte con el mensaje, procesarlo, ujú, guardarlo, me parece algo súper importante. ujú, Cuando escuchas, entiendes, aprendes, lo aplicas, entonces escuchar. ujú. Muy bueno, muy bueno. Próximo o próximos invitados que te gustaría ver por aquí. Bueno, pues no sé si mi amigo John Lasuen querría, pero bueno, sí que me gustaría a mí verle por aquí a John Lasuen, porque bueno, yo aprendí mucho gracias a ella Suaita y bueno, yo creo que también John Lasuen tiene una experiencia muy bonita que ha tenido en Lezama, es bueno, un chico que está muy, muy cualificado Ujú, para ser entrenador de porteros y yo creo que tiene mucho futuro también. Es un chico joven y bueno, me gustaría verle por aquí, María, María ilusión, la verdad. ujú. Muy bueno, ¿vale? Lo apuntamos y bueno, cuando llegue el momento, pues necesitaré tu ayuda para poder Poneros en convencerle para que contacto. se anime por aquí. Muy Genial. bien, y ahora si te parece terminamos, ¿vale? Como yo siempre digo, una vez ya os he bombardeado, va la pregunta, os hemos exprimido bien, pues bueno, tenéis la oportunidad de que intercambiar ese rol y poder lanzarme a mí una pregunta. Entonces, bueno, cualquier cosa, inquietud que tengas que quieras lanzarme, pues soy todo oídos y predispuesto a responder. Bueno, pues yo te preguntaría, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje hasta ahora? Ya que tú también has pasado bueno, en las etapas formativas del Betis, has estado junto con el primer equipo del Betis Féminas, en pues eso, máxima competición femenina, has vivido también bueno, pues el descenso del año pasado del Betis Féminas y este año estás en cantera profesional como es la del Sevilla. Bueno, ¿cuál es ese mayor aprendizaje que has tenido? Uf, buena, buena pregunta, sí, señor. Ujú. Pues te diría que el mayor aprendizaje que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria, que obviamente también soy bastante joven, ¿no? Al igual que tú, pues sería que aprender a disfrutar indiferentemente al contexto que te toque vivir. Tú, por ejemplo, has hablado de un descenso que no me tocó a mí vivirlo tan de cerca, pero quieras que no, tuvo una repercusión muy grande en todo lo que fue la sesión. También el año anterior el equipo se acabó salvando, pero bueno, yo estuve en ese tramo final de temporada. Me tocó también vivir, pues eso, algunos partidos ante rivales directos, donde la tensión era grande. Entonces, bueno, esas sí, diferentes situaciones de dificultad que pueda vivir lo que es el equipo, la sesión, la entidad, ¿no? Como es a lo mejor ahora, por ejemplo, el propio Sevilla, ¿no? Que quizás, Ujú, pues, en comparación a unos años, ¿no? Ese Sevilla que ganaba títulos, ¿no? A nivel europeo, pues bueno, que estará pasando pues esa transición, esa reestructuración o a título personal incluso, ¿no? Momentos pues que para uno no son tan sencillos, tan fáciles, ¿no? Pues bien sea por problemas internos, ¿no? A nivel laboral, personal. Pues bueno, no perder nunca el sentido del qué hacer. Es decir, lo que nos ha llevado a iniciarnos en esto, ¿no? Tenerlo siempre muy presente,
y que no entremos, no nos veamos por las circunstancias, ¿no? Tan influidos como para ese disfrutar en el día a día que se pierda. ¿No? Es decir, Ujú. realmente eso que nos mueve, que esté presente y que esa persona que seamos que sea contagiadora de entusiasmo, de alegría, ostras, que esté presente, ¿no? No dejarlo escapar, nunca indiferentemente de lo que pase. Y una frase que digo mucho es que no somos lo que nos pasa, sino cómo respondemos a, ¿no? Ujú. Que eso sí es poder y control nuestro, ¿no? Pues Claro. te diría que el mayor aprendizaje sería ese, que contexto, circunstancias, personas, no ser victimistas, ni mucho menos, sino verlo como una oportunidad de aprendizaje y, tío, disfrutar con esto, que como yo digo, somos unos privilegiados y tenemos la suerte de estar en unos escenarios que mucha gente seguro pues daría muchísimo por estar ahí. Sí, 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 sí. Así es. Sería mi reflexión. Ujú. Muy buena reflexión, la verdad. La verdad que además me ha costado al principio, he tenido al final mucho el aprendizaje, sobre todo a nivel formativo que uno se lleva y personal, pero ostras, creo que sería la más personal, que te diría después de todo, de estos años entrenando. Arad, llegamos al final, cuadrado además justamente en tiempo, un minutito nos queda. Tío, un placer, yo siempre lo digo, yo disfruto de estas entrevistas como un niño. Me alegra además veros a vosotros también que se abrís, que compartís tanto, veros sonreír, veros pensar. Yo disfruto muchísimo. Como hemos dicho, todo lo que no se comparte se estanca. Entonces, bueno, tenerte hoy aquí en un contexto de fútbol de tan alta exigencia, sacando tiempo para atenderme un viernes a las 4 de la tarde, pues yo te estoy enormemente agradecido. Yo te doy las gracias por haberme invitado y por haber pasado este buen rato. Nada, y cuando vuelva a Sevilla, que espero que sea dentro de poco, te llamaré y nos veremos, echaremos un café y charlaremos.